esta lupa pues no es tan cara, pero sí necesitamos contar con una, ¿verdad? Esta es una lupa profesional, pues es muy cara, más o menos tiene un precio, podríamos decir que gira entre 2,000 y 3,000 quetzales, pero esta es forense. Podemos nosotros ajustarla a nuestros ojos, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Pero sí vamos a necesitar que ustedes adquieran una lupa. ¿Cómo para qué? Para que ustedes a la larga puedan ser observadores de su propia letra. Vamos a examinar en primer lugar nuestra letra y nos vamos a conocer. Con la forma en que ustedes y yo escribimos, vamos a darnos cuenta si somos un poco enojados, si somos alegres. Si yo, por ejemplo, le digo a Freddy, aquí tengo su nombre enfrente, si le digo a Freddy que escriba en una hoja de papel, entonces yo lo voy por medio de la grafoscopía, yo voy a hacer un análisis de la letra de Freddy. Y es probable que yo le voy a decir, Freddy, por la forma en que escribe, es muy ordenado, Freddy es desordenado, Freddy es muy estricto, Freddy tiene firmeza cuando escribe, a Freddy le gusta tener amigos, Freddy es muy espontáneo o es introvertido. Y no es que yo adivine, sino que es de acuerdo a cómo escribimos. Eso es lo importante. Cómo escribo y cómo puedo yo hacer ese análisis de acuerdo a lo que nos dejaron nuestros antepasados. Ellos fueron los que nos dejaron las reglas, cómo vamos nosotros a analizar directamente el manuscrito. Y nosotros vamos a ser muy cuidadosos a la hora de hacer un análisis y ver también qué tan antiguo es este manuscrito, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ver a través de la documentoscopía como de la grafoscopía. Son las que nos van a ayudar a nosotros a interpretar, a entender, a hacer cotejos de lo que llega a nuestras manos, de lo que nos solicitan que nosotros analicemos. Así que les doy la cordial bienvenida en nombre de la Universidad de San Carlos al curso de documentoscopía y grafoscopía. En este curso vamos a aprender sobre los documentos falsificados, los documentos ficticios y vamos a encontrar las reglas que nos van a ayudar para seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar y ustedes me van a decir si realmente observan este documento que voy a compartir en este momento. Denme un momentito, vamos a compartir y solo estoy admitiendo al grupo para poder compartir una presentación que ustedes van a encontrar en la plataforma. Que no se les olvide que hay tareas que cumplir. Al finalizar el curso, ustedes van a encontrar tareas que deben de completar y esto les va sumando su calificación o su zona para realizar su zona. Así que vamos a las presentaciones son un apoyo y el contenido pues ya está con ustedes. Las presentaciones únicamente es una forma como de resumir, pero ustedes tienen el documento completo. La presentación no es completa, sino que vamos ahí hablando poco a poco, pero todo el material ya está directamente en la plataforma. Si hay algo, por ejemplo, que no esté
en la plataforma, entonces yo sí se los voy a subir. Pero en este caso, como son presentaciones que ustedes ya tienen el documento original, entonces no vamos a tener problema, ¿verdad? Entonces, vamos en primer lugar, la bienvenida a todos, ¿verdad? A esta primera clase virtual y que va a corresponder al primer módulo de este curso, en el cual vamos a conocer las generalidades de los documentos, cómo se clasifican y las características que tenemos de estos, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues hay una serie de delitos que se cometen donde alteran ciertos documentos que muchas veces al desconocer nos quedamos callados y estos terminan siendo verdaderos para nosotros porque no presentamos una denuncia, por lo tanto no hay un análisis que se pueda hacer. Entonces, cuando hablamos de documentoscopía, estamos diciendo que es sinónimo de la palabra documento. Nosotros en Guatemala, por medio de estos, vamos a concretar lo que pensamos. Si yo les digo, por ejemplo, que escribamos sobre un árbol, puede ser que les deje la tarea 3. Estos 3 van a realizar la tarea y van a hacerlo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diferente forma de pensar y diferente forma de materializar nuestro pensamiento. Tenemos un gran problema de que si nos ponen a escribir sobre un tema en particular, resulta que no tenemos nosotros cómo empezar, cómo escribo, cómo hago. Y a veces lo que necesitamos muchas veces es hablarlo y grabarnos, y a la hora de grabarnos y luego ya ocuparnos nosotros de lo que estamos haciendo, decimos, pero si yo tan fácil que siento que lo hablé, pero escribirlo sí que me cuesta. No sé si a ustedes les pasa, pero es muy común que cuando toca hacer la tesis no hallamos ni pies ni cabeza ni cómo hacer. Tenemos la idea, pero lo ideal es que muchas veces lo que nos ayuda es hablarlo. Lo hablamos, lo grabamos y de ahí nos escuchamos. Ya le hayamos sentido a lo que nosotros estamos, de lo que escribimos, ¿verdad? Entonces, decimos, el documento no solo es el pensamiento, está constituido no solo en el pensamiento, sino en la forma en cómo lo escribimos. Porque muchas veces nos gusta, si no hay un nivel de exigencia, decimos, lo voy a hacer a renglón cerrado, porque así me gusta. No, lo voy a poner a 1.5. No, lo voy a colocar de esta manera. Pero nosotros venimos y plasmamos el documento como a nosotros nos gusta. Si nos dan puerta abierta, ¿cómo vamos a hacerlo, verdad? Y mucho les gusta la letra más unida. Digamos, si estamos pensando en una impresión, no en el manuscrito. Entonces, vamos a decir que ahora si nos piden una tinta en especial, lo vamos a hacer con esa tinta. Ahora, si tenemos puerta abierta, entonces lo vamos a hacer de acuerdo a la tinta que nos están pidiendo. Pero al final va a ser nuestro documento, es nuestro pensamiento y cómo nosotros lo quisimos hacer. Entonces, cada persona puede valer su derecho sobre lo que nosotros escribimos, sobre lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros teníamos en el pensamiento lo vamos a plasmar por medio de la escritura. Es importante que tomemos en cuenta las diferentes características de seguridad que permiten la protección y la certeza y que tengamos una seguridad jurídica sobre lo que nosotros escribimos.
Ahora, si escriben sobre lo que nosotros ya plasmamos, ¿qué va a suceder? Nosotros podemos decir, no, si eso yo lo escribí, pero si alguien está tomando nuestro documento de referencia, se recuerdan que lo tienen que colocar entre comillas, donde decimos que ese documento no es nuestro, no lo plasmamos nosotros, sino que lo tomamos de referencia y al final en nuestra bibliografía o egrafía lo vamos a hacer saber de que nosotros tomamos ese documento de un documento que llegó a nuestras manos. Cuando hablamos del documento, vamos a tomar en cuenta que proviene del latín documentus, escrito donde se aprueba o acredita una cosa o acción. Y esto va a estar escrito en un papel u otro soporte donde prueba o acredita una cosa, un título, una profesión, un contrato. Debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros escribimos un contrato es necesario y que tomemos en cuenta que debemos de agregar dos partes importantes de nosotros mismos. ¿Y cuáles son esas partes importantes? Vamos a decir que es nuestra rúbrica, nuestra firma o la huella. Dos cosas importantes. Si yo no puedo hacer una rúbrica, entonces voy a escribir mi nombre. Luego, voy a colocar mi huella. Y vamos a aprender más adelante cómo vamos a colocar o qué necesitamos para colocar nuestra huella. Y entonces, estos documentos va a ser más difícil que los vayan a falsificar. Entonces, vamos a decir que todo lo que nos transmite un mensaje y puede ser manuscrito, grabado, copiado o impreso, nosotros vamos a tener certeza y vamos a saber si realmente es nuestra marca, si nos pertenece o no, no es nuestro. Eso sí nosotros lo vamos a hacer. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que todo documento va a tener nuestra firma personal. El documento que yo escribo, a mí me gusta dejar tanto de espacio, puede hacer que a otra persona le gusta menos espacio y entonces vamos a conocer a la larga de quién o quién escribió ese documento. Entonces vamos a decir que es aquí donde nosotros vamos a aprobar o acreditar un documento a cierta persona que hizo esa acción. No es solo de decir esto le pertenece, sino que vamos a encontrar nuestra firma personal. Hay expedientes, informes, estudios, actas, resoluciones, oficios, cartas, acuerdos, convenios, contratos, de lo que nosotros llegue a nuestras manos y vamos a decir que estos van a tener, vamos a dejar constancia de algo o la facultad de algo que nosotros le tenemos una obligación. Y también documentos que son escritos por ciertos funcionarios, ya sea independientemente de su origen o historia de desarrollo. Entonces, vamos a tener cuidado de lo que va a llegar a nuestras manos, lo que nosotros encontramos y le vamos a dar un valor porque lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos de dónde viene ese documento y cómo lo hacen, cómo lo solicitan. Y los documentos pueden ser por cualquier medio, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático o de una imagen tridimensional. Todo esto puede llegar a nuestras manos
y nosotros podemos darle un valor probatorio si es que viene de tal lugar o no viene de ese lugar. Entonces, los documentos vamos a ser cuidadosos para saber si son o no son legales o legítimos. Vamos a admitir a otro para seguir con el curso. Ahí estamos. Entonces, estos documentos, título, prueba escrita, nos va a servir de guía y cualquier cosa que contenga información general y específica, revistas, periódicos, papiros, pergaminos, todo esto nos va a ayudar a nosotros porque si se recuerdan, los pergaminos eran propiedad del autor. Si él quería realmente compartir su manuscrito a través del pergamino, lo hacía saber en el pergamino. Entonces ya se sabía que si yo hacía mal uso de ese pergamino, yo iba a tener consecuencias negativas. Hay revistas y periódicos que cuando se comete un error, ellos lo publican y se sabe que sí se cometió un error y hay una aclaración. Entonces decimos que estos documentos van a tener un respaldo, una firma de quién lo está redactando, quién es el autor y la responsabilidad de cada uno. Y también podemos decir que es una cosa que sirve para ilustrar algo, en especial hechos del pasado. Aquí podríamos decir la historia. Alguien que haya escrito un documento sobre la historia de alguna población, de algo histórico que haya pasado, pero va a tener directamente su autor. Cuando estamos hablando a documentos, oficios, vamos a tener cuidado, vamos a seguir admitiendo, pero hasta cierto punto, porque si no nos van a interrumpir. Cuando nosotros decimos tipos de documentos falsos, incluye un documento que es verificado por varios componentes y cuya autenticidad se cuestiona. Hay un caso, por ejemplo, un pasaporte. En un pasaporte, cuando una persona no sabe leer y escribir, es presa fácil de las personas que les gusta falsificar documentos o se dedican a cometer estos hechos ilícitos. En una ocasión le preguntan a un joven y le dicen, ¿este pasaporte es suyo?, le pregunta el juez. El joven dice, sí, es mío. ¿Por qué dice usted que es suyo? Porque ahí tiene mi foto. No decía ni mi foto, tiene ahí mi foto. Entonces me decía el juez, así como yo lo quiero ayudar al joven, pero él cada vez decía que sí y sí era de él. Realmente el pasaporte era de X persona, pero le quitaron la fotografía y le pusieron encima la foto del joven que estaba sentado en el debate. Y me dice el juez, ¿cómo se puede hacer para ayudar al joven por humanidad? Y pues le dije, podemos ayudarlo de dos maneras. Una, como él admitía que el pasaporte era de él, podíamos que él firmara, tomarle una muestra de su rúbrica y la otra, la huella dactilar, y luego hacer una investigación en lo que es ahora pues es el Instituto de Migración, pero en esa época era la Dirección de Migración. Entonces podíamos solicitar a Migración y se les reseñaban las huellas a los que adquirían su pasaporte y hacer un cotejo, tanto de su escritura
de su manuscrito como de lo que él fuera a escribir, pero el problema es que no sabía leer y escribir, y a través de la huella sí podíamos ayudarlo, pero ¿cómo íbamos a poderlo ayudar si él seguía admitiendo que ese pasaporte era de él? Entonces, ese es un documento falso que se podía verificar fácilmente que la autenticidad no era real, ¿verdad? O sea, no era un documento auténtico, tenía alteraciones. El pasaporte no correspondía el nombre al joven que estaba sentado. Lo único que tenía, que le pertenecía, pero a la vez no era de él, era la fotografía, pero él tenía 1 año de estar guardando prisión, podríamos decir inocentemente, solo porque le pagó a alguien que le tramitara su pasaporte. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que colaborar con las personas para que apoyarlas, como dándole una luz al juez, cómo podemos ayudar para que llegara a una verdad. Documento falsificado. Documento en blanco certificado como robado y cedido a una persona no autorizada, emitido por un falsificador. Modificación no autorizada de documento. Se ha cambiado el estado original del documento de respaldo emitido legalmente. ¿A qué nos podemos referir con esto? Bueno, ustedes o yo fácilmente podemos perder o nos pueden robar el documento de identificación, o más conocido como DPI. ¿Qué sucede? Pues muy sencillo. Nosotros lo perdemos, colocamos la denuncia, pero no guardamos el documento que nos dieron donde fuimos a presentar nuestra denuncia. Puede ser que fuimos al MP o fuimos a la Policía Nacional Civil, presentamos nuestra denuncia y con esta denuncia vamos al Registro Nacional de las Personas, tramitamos un nuevo DPI y esta hoja donde nosotros nos dieron como una constancia de que nos robaron o extraviamos el DPI, no sabemos qué sucedió, pero no contamos con DPI, podríamos decir que lo extraviamos. ¿Y qué hacemos con esta hoja que nosotros que nos dieron y la presentamos al RENAP? Nos olvidamos de esa hoja, la rompemos, la tiramos y nos deshacemos de esa, podríamos decir, denuncia, esta hoja que nos va a amparar para ir a tramitar nuestro nuevo documento de identificación. ¿Qué sucede ahí? Pues fácil, nosotros no la guardamos, la tiramos y de repente lo que sucede es lo siguiente. Como no nos dimos cuenta dónde dejamos o quién nos quitó nuestro documento de identificación, ese tiene un chip. Ese chip sí es un chip original, el cual colocan a un nuevo DPI que es falso, pero como le incrustan muy bien el chip, este ya se convierte en legal. Vamos a un banco, lo leen. Vamos a algún lugar, se lee. Y le vamos a colocar los datos que tenía el DPI. O sea, nuestro nombre y ya tiene el chip, y ese DPI falso se vuelve un documento legal. Claro que es falsificado. Cuando nosotros vamos a necesitar un documento como el RTU, nos dicen, mire, usted tiene una deuda de 1 millón o medio millón del IVA porque no lo ha pagado. Pero yo, ¿por qué debo tanto? ¿Qué pasó? Resulta que nuestro documento de identificación fue utilizado para abrir una empresa. Y entonces uno dice, pero si yo no tengo empresa, apenas gano lo necesario para mantener a mi familia, ¿de dónde voy a pagar yo tanto? Traiga donde usted colocó la denuncia
porque si no, también usted es cómplice de la persona que abrió la empresa. Vamos a nuestro hogar, buscamos nuestra constancia donde colocamos nuestra denuncia, donde lleva un sello, una firma que nosotros nos presentamos, que tal día perdimos o extraviamos nuestro documento de identificación, pero si no contamos con ello, ¿con qué nos vamos a defender? Entonces vamos a ser muy cuidadosos cuando extraviemos un documento como tal, porque vamos a tener un respaldo que nos va a defender. De lo contrario, podemos tener consecuencias negativas. Documentos ficticios. Se trata de una serie de documentos que no tienen base legal y generalmente no intentan copiar ningún material original. Un documento ficticio, podríamos tomar el ejemplo ahora en las redes. Digamos que yo les pongo de ejemplo el 15 de enero, que es un día que se tiene una celebración religiosa, y llega, por ejemplo, a través de las redes, dice el día 15 de enero, para todos los servidores públicos habrá asueto. ¿Pero quién lo firmó? Pero sí tiene el logo de que es el logo de gobierno, ¿verdad? Y al final dice, por ejemplo, presidente de la República de Guatemala. Pero este es un documento ficticio, porque realmente no hay asueto el día, no es legal que haya asueto. A partir de tal día, los bancos únicamente se dará servicio de tal hora a tal hora. Entonces dice uno, y eso rápido se transmite en las redes y nosotros mismos nos encargamos de que llegue a manos de todos. Pero ese documento no existe. Es un documento que no tiene base legal. Y entonces no se lo copiaron a nadie, sino que simplemente alguien de mal gusto dijo, lo voy a escribir y lo voy a enviar, y por lo tanto no existe. Por eso se le llama ficticio. Vamos a ver, dice, ¿cómo aplica un cheque emitido y firmado por el cuentaviente, pero en el banco en los datos del documento? Aquí están hablando de un comunicado de Codeca donde dice que por el informe del presidente solo usarán el logo de... Sí, eso es muy cierto, eso es ficticio. Ahora Kimberly dice cómo aplica un cheque emitido y firmado por el cuentaviente, pero en blanco en los datos del documento, la realidad y llenado por otra persona. Se puede llenar por otra persona, eso no nos va a restar no le va a restar ningún valor. De hecho, a veces le puede decir uno a alguien, mira, llena tal cheque y yo lo firmo, porque no están cotejando en el banco la redacción o el manuscrito de por cuánto, sino que cotejan exactamente la rúbrica, lo que nosotros decimos la firma. Eso es lo que se puede cotejar, pero que lo llene por otra persona, a veces está la mala costumbre y le dice una a otra, yo lo he escuchado, te voy a dar el cheque en blanco y yo te digo cuando me paguen por cuánto lo vas a hacer, pero eso es es poner las manos al fuego uno mismo, porque está firmando algo que no debe de ser, no lo debemos de firmar. Otra situación es que engañan mucho a las personas, por ejemplo, y le dicen, mire, voy a escribir lo que está aquí y usted me firma aquí abajo, y lo que está aquí yo voy a tratar que me calce cabal, y lo que está firmando la persona es un documento en blanco. Entonces,
viene la maldad de la persona y aquí dice, yo renuncio a todos mis derechos, yo ya recibí tanto y tanto y tanto, pero como aquí está mi firma y a la hora de que me hagan un cotejo, realmente esa es mi firma. Pero es que el documento me lo dio en blanco. ¿Quién dice? Usted. Es mi palabra contra la palabra de mi firma, o sea, contra mí mismo. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos que jamás de los jamases vamos a tener un documento en blanco. Nunca, nunca, nunca vamos a permitir que se firme algo en blanco. Nunca, nunca, nunca. Siempre vamos a tener el cuidado de que vamos a firmar donde finaliza y si van a firmar 2 o 3, tenemos que hacerlo con el mismo lapicero para que después no haya duda de que él firmó con un lapicero, él y él. Estamos con un abogado y vamos a usar el mismo lapicero. Y les digo, lo ideal es colocar nuestra rúbrica y la firma para que esto tenga menos duda. Entonces, nos damos cuenta de lo que es un documento falsificado y un documento ficticio, ¿verdad? Entonces, miren, esto, lo que dice Jacqueline, es si le pasó a ella, es algo real. En una ocasión, en el trabajo de mi mamá, le dieron equivocadamente el cheque de una compañera y en el banco se lo cambiaron. Ni en el banco ni ella se dieron cuenta. No leyeron el documento de identificación, se lo pidieron, pero no hicieron ese cotejo, ¿verdad? Entre el nombre del cheque y el nombre de la persona a quien estaba girado directamente el cheque. Entonces, los documentos disfrazados son documentos que afirman ser de países y organizaciones que ya no existen o han cambiado de nombre. Por ejemplo, digamos Samoa Oriental, Nuevas Hébridas, países que ya no existen. Tienen esos documentos, estos sí son disfrazados y que nosotros vamos cuando vamos a firmar un convenio, alguien llega y dice, mire, yo tengo una ONG y con esta ONG yo recibo ayuda de tal y tal lugar y necesito brindarles el apoyo a ustedes porque ustedes son una empresa no lucrativa, pero si yo vengo y les apoyo con ciertos víveres y que les voy a ver cuántas madres solteras hay aquí y esto, y se ponen, uno se alegra y dice, bueno, entonces a él le van a ayudar porque me va a ayudar a mí, entonces nos vamos a poner a firmar y vamos a aceptar. No tenemos que hacer eso porque esos son documentos disfrazados y nosotros ni sabemos a qué problema estamos metiéndonos, por decirlo así, qué contratiempos vamos a tener o problemas legales por haber firmado algo que realmente no es correcto. Cuando nosotros vamos a obtener un documento, como antes, que eran las municipalidades que tenían el control de las cédulas antes de vecindad y hoy lo tiene RENAP, entonces, en el caso de las licencias de conducir, cuando es por primera vez, se nos reseñan en una tarjeta y luego hay que escribir, nosotros mismos escribimos Guatemala 18 de enero de 2022, ficha llenada por la suscrita o ficha llenada y coloco mi nombre. Eso que yo escribí con mi puño y letra, eso me va a servir a mí a futuro. Si la persona fallece, ahí va a quedar una forma de cómo realizar un cotejo. Entonces, si nosotros escribimos unas
2 oraciones, Guatemala, tal y la fecha de hoy. Y luego la ficha fue llenada por la suscrita y coloco mi nombre y todos los datos los llené como decimos, con mi puño y letra, voy a tener bastante material para realizar un cotejo cuando a la larga nosotros venimos y tenemos problemas entre la familia, porque resulta que hay un caso de una persona que falleció en el 2009 y en el área de DIGECAM me pusieron a la vista donde él tenía, no recuerdo si era tenencia o portación por tenencia de arma de fuego. Entonces él ahí firmó, colocó su nombre y entonces ahí tengo elementos necesarios para hacer el cotejo donde él firma un documento legal con el que él firmó en la DIGECAM. Tengo esa parte a mi favor. Cuando él firmó el libro de asientos de cédula, ya son 2, y cuando tramitó su licencia de conducir. Tengo 3 lugares diferentes, instituciones diferentes, donde yo a través con esta lupa voy a hacer el análisis de donde él se supone que firmó este documento, donde él viene y dice que le deja en propiedad la casa, fulana y tal, esto y todo lo demás, y que él firma con su voluntad ante mí, y entonces yo ya tengo la hoja del protocolo donde se supone que firmó la persona que ya falleció. Tengo también en el registro, en RENAP, en el asiento de cédula, la obtención de la licencia, más averigüé si tenía o no tenía con la familia de casualidad y me dijeron que no sabían. Entonces uno solicita, en este caso a la DIGECAM, le pone a la vista y digo, bueno, tengo documentos valiosos que yo misma puedo hacer en vivo el cotejo a través de una lupa, fotografía forense, y yo ya armo el caso, ya puedo dictaminar si realmente lo que está en la hoja del protocolo es verdad que él lo escribió su nombre, y voy a ver si en el RENAP, que es en la DIGECAM, que es el documento más antiguo. Luego tengo, en el RENAP, en el asiento de cédula, es el documento más antiguo. Luego sí el de la licencia, y en tercero tengo el manuscrito en la DIGECAM. Esto me va a servir para hacer y establecer, de acuerdo al análisis, si realmente ese nombre que está en esa hoja, si la escribió la persona o no la escribió la persona. Entonces, así es como tenemos que buscar nosotros esos documentos para darles un valor. Luego, y les decía, con los documentos sofisticados, estos aparecen nombres de países u organizaciones ficticias y la fuente no es un país reconocido por el derecho internacional ni una organización autorizada. Con respecto a los pasaportes, nosotros aquí en Guatemala hemos tenido diferentes pasaportes, pero hay un pasaporte que es falsificado y ahorita nos damos cuenta que ese pasaporte era de la década pasada y ahorita es otro pasaporte. Todo eso, ¿dónde se va a ver? En el área de migración, ahí lo vamos a ver. También tenemos el problema de personas que no son guatemaltecas y nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y le hablamos y decimos, yo fui a hacer mi trámite para reposición porque se me venció el DPI o lo extravié. Y aquí me están diciendo que de parte de RENAP que mi documento está en proceso. Quiero ver, y se lo dejamos a la persona y al rato nos recordamos que lo dimos para mientras esta persona ya le fue a sacar una fotocopia
le colocan su nombre y esto que nosotros tenemos, le vuelven a sacar una fotocopia y cuando se le pide una identificación, muestra que su documento de identificación está en proceso. Y como ahí no hay una imagen, no hay una fotografía o la fotografía está borrosa y nos aprendemos bien el nombre o como ya dice nuestro nombre, es que no cargo el original por si lo voy a extraviar y cargo una fotocopia. Se pide una solvencia y la persona no tiene nada, porque nosotros tomamos como original este documento y este documento no es real. Ahora, si nosotros tomamos las huellas, las consultamos en línea y nos van a decir, sí, pero esas huellas le pertenecen a otra persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente ponerlo llevarlo al Instituto de Migración. Está presentando un documento que no le corresponde, luego se constata que no es guatemalteca, sino que es de un país vecino, entonces de todas formas tiene que ir consignada y vamos a descubrir que este es un documento que falsificado y vamos a decir que que no le pertenece y por esa razón es que nosotros a la hora de hacer un peritaje necesitamos el original porque no vamos a confiar en una fotocopia porque nos pueden dar algo que no es real. Ahora, si nosotros tenemos el original y por orden de juez lo tenemos y lo tenemos que devolver, vamos a documentar muy bien. Dice aquí, como vamos a llegar al momento de las preguntas o las dudas, dice Antonieta, hace poco una compañera me comentó que estaba tramitando un caso laboral, pero cuando fue al juzgado le dijeron que el proceso estaba archivado. Le comentó a la señora en qué momento ella realizó el cambio de pasante por un abogado. La señora le respondió que ella no había realizado cambio alguno y sucede que su firma fue falsificada. Bueno, ahí tenemos a la señora y tenemos el documento, pero ahí lo podemos nosotros analizar, se puede hacer un peritaje. El gran problema es cuando la persona ya no está con vida, porque tenemos que buscar instituciones que tengan el nombre escrito por la persona y su rúbrica. Es ahí donde nosotros venimos y nos estancamos con casos que no podemos a veces resolver, pero si tenemos estas instituciones que les mencioné, RENAP, la obtención de licencias o la DIGECA, pues nos van a ayudar. Pero si la persona no tiene licencia de conducir de ninguna clase de vehículo y tampoco tuvo licencia ni de portación ni de tenencia de arma de fuego, es ahí donde se nos cierra a nosotros ese círculo y no tenemos cómo constatar. ¿Cómo vamos a saber nosotros si realmente este manuscrito o esta rúbrica es antiguo o no es antiguo? Necesitamos pues ciertos aparatos o comparadores para poder nosotros ir más allá de. La lupa sí nos ayuda, claro que nos ayuda, pero hay comparadores que se utilizan a través de, se llaman nanómetros, lo vamos a ver cuando veamos el tema de las tintas. Entonces, esto va más allá de nuestros ojos, ¿verdad? Porque esto ya es más, va a una millonésima parte de un milímetro, ¿verdad? Entonces, no solo nos vamos a basar con una lupa, sino que tenemos que usar instrumentos que nos van a ayudar. Las firmas que enviamos para inmovilizar de bienes inmuebles en una fuente para hacer el match. Mire, cuando se va a inmovilizar o se va a hacer una compraventa, mucha gente pierde sus bienes. ¿Por qué los pierde? Porque se quedan solamente con un peritaje. Y tenemos que, para no quedarnos
nosotros, sin nuestros bienes, busquemos la otra institución, porque no precisamente lo que diga una institución, eso va a hacer. Tenemos que buscar más ayuda para que nosotros no nos quedemos con la duda. ¿Será que ese documento era legal o no era legal? ¿Cómo nos van a nosotros a despojar de nuestros bienes si nosotros realmente nos costó realizar con esfuerzo tener nuestros bienes y de la nada nos lo van a quitar? No puede ser. Nosotros necesitamos realizar tener dos opiniones. Pues ahí está Gabinete Criminalístico y lo único que nos corresponde es que los del Ministerio Público nos soliciten. Entonces, antes de finalizar, solo voy a hacer una toma para que vean que sí estamos nosotros en el curso, porque eso también hay que documentar, y entonces vamos a hacer una captura para poder documentar, y ahorita así ya no los molesto. Y los que están en la frente, pues me van a hacer el favor de encender sus cámaras y lo vamos a colocar, voy a colocar la captura ahorita y me van a hacer favor de, yo voy a hacer eso más pequeño, como para que veamos que sí estamos presentes, y entonces no hay problema. Y espero que se hayan todos anotado para que no queden fuera. La plataforma en automático nos va a decir en qué momento ingresamos o no salimos, y para tener un mejor control, ¿verdad? De todas maneras, por si falla algo, yo lo que hago es también tomar la asistencia de ustedes. Ahorita yo me encargo de hacer esa copia, podemos decir así, por si alguien no se logró inscribir, entonces vamos a tomarlo, ¿verdad? Ahorita voy a tomar la lista nada más de ustedes para que miremos. Déjenme un momentito, voy a tomar les voy a tomar la asistencia porque no sé si a veces falla o no falla, y entonces ahorita vamos a tomar la asistencia. Me esperan un segundito y los voy a anotar a todos, por si a veces no sabe uno, ¿verdad? Si están todos o no. Permítanme. Tomé las capturas, pero me doy cuenta que no se anotaron todos. Necesito que se anoten para que tengamos en cuenta de que sí estuvieron. Si tienen alguna duda en lo que se están anotando, ahí en el chat, si me hacen el favor. ¿Anotarse dónde, Ligda, perdón? Aquí les estoy escribiendo, les voy a poner aquí para que ustedes vean. Aquí se los puse hasta con mayúsculas. Sí, pueden leer en el chat. Ahí ya está Ivana, ya está anotada, Beatriz, y así se van anotando, si me hacen el favor. Y para mientras, si hay alguna duda, con todo gusto, si ahí podemos resolver. Y dentro de 8 días va a estar también una experta que va a ser mi compañera, es de nombre Idalia Concepción Cifuentes Cardona. De todas maneras, las clases anteriores las voy a grabar y las vamos a subir
para que estemos uniformados en el sentido de que tengamos la misma grabación. Entonces, ahí estoy para servirles. Cualquier duda, con todo gusto. Vamos a ocupar nuestra lupa y ustedes mismos van a ver cómo escriben y ustedes mismos se van a poder analizar cómo es cada uno. Y todo es porque está en nuestra mente. Al inicio, por eso es que a las personas se les pide que escriban hasta 15 hojas. Es muy cansado. ¿Por qué se le hace tan cansado escribir hasta 15 hojas? ¿Por qué? Porque ahí va a salir el verdadero yo. Digamos que si ustedes, si están nerviosos y siempre acostumbran, por ejemplo, tomar mucha agua, van a tomar agua aquí y donde estén. Puede ser que digan ustedes, no voy a tomar agua hoy, no voy a tomar agua, pero mañana se van a dar cuenta, tarde o temprano van a tomar agua si están muy preocupados. Ese subconsciente es lo que nos delata a todos. No sé si se recuerdan ustedes cuando estábamos en la preprimaria, que nos pone planas la maestra. ¿Qué hacemos nosotros? Le dibujamos la letra a la maestra, tratamos de hacer lo que ella hace. Eso lo tenemos hasta primero, segundo, en tercero, creo que ahí ya nos perdimos y agarramos nuestra forma de escribir. Pero ¿cuántos años pasamos tratando de dibujarle la letra a la maestra? Y muchos años. Y se lo hacemos y dice, es que yo tengo mala letra porque la maestra que tuve no me enseñó. Y no es así. No, ya es algo muy natural de la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces no es que digamos, ay, que no, yo no tuve una excelente maestra que me enseñara. Sí, hicimos esos cuadernos que nos cansaban, ¿verdad? Haciendo tantas planas. Y a la larga, ¿será que tenemos esa letra bonita de la maestra? No la tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente o subconsciente va a salir a la luz, como somos nosotros. Y no podemos ocultar lo que somos. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que esto nos delata. No sé si alguien más tiene alguna duda. Dice, en la escritura hay psicólogos que utilizan esta técnica sobre la proyección de las personas. Sí, porque puede hacer que tengamos una enfermedad y con la enfermedad nosotros no queremos decir que tenemos una enfermedad. A veces queremos aparentar que somos muy pasivos, muy calmados y resulta que cuando tenemos un problema, dicen, es que yo, si me hablan bien, contesto bien, pero no, que no me toquen porque me encuentran. No es así, ya somos así. ¿Cómo podemos ser belicosos o enojados? ¿Y quién nos delata? Nuestra letra nos delata. Pero eso lo vamos a aprender, ya van a ver cómo lo vamos a aprender a nosotros mismos. Vamos a ver, Carlos Monroy dice que tiene una duda. ¿Cuál es la duda? Buenas noches, perdón, yo puse mi nombre ahorita en asistencia, yo me llamo Ronnie Juárez, es que estoy en una cuenta y tengo una duda porque entré con otra cuenta porque al intentar entrar con mi cuenta no fui aceptado en la clase, estuve como desde las 8 menos 10, no sé si el link de la plataforma está bien o algo, esa era mi duda, saber si ese link sí está bien porque estuve intentando entrar y no pude entrar y finalmente entré con otra cuenta cuando me compartieron el link por un chat, no sé si eso está bien o yo hice algo malo ahí y por eso no. Sí, está bien el link, lo único que hay que estar admitiendo a cada momento y da pena porque uno interrumpe, ¿verdad? Pero sí está bien y me imagino que más adelante se van a ir admitiendo sin que uno los esté admitiendo. Bueno. Y pierde así, cierto, se descontrola uno un poquito de lo que está hablando, ¿verdad? Pero bueno. Cualquier duda, pues no es como cuando dice alguien, ¿verdad? Es que leen la mano y leen el futuro. No, con la letra no se lee el futuro, se lee lo que somos nosotros. O sea, ahí no vamos al futuro, sino cómo soy yo.
la personalidad de la persona. En ciertas empresas ponen a la gente a que escriba. Y si tienen psicólogo, el psicólogo analiza si sabe de grafoscopía y dice, hay que tener cuidado porque este es muy enojado. Y entonces viene con otro enojado, ahora este es pasivo, entonces estos sí pueden trabajar bien porque este, de acuerdo a su letra, es pasivo y este es un poco enojado y entonces sí se van a llevar. Ah, no, estos dos, los dos son muy tímidos, entonces no me van a servir porque necesito alguien que impulse al otro. Entonces, este lo voy a contratar. ¿Y por qué no me habrán contratado si yo soy bueno para trabajar? No nos dicen, ¿verdad? Porque tampoco se van a delatar ellos como empresa. Entonces, como escribimos, así somos. Ahí sí que la letra nos va a delatar y eso lo vamos a aprender. Así que ya no sé si hay alguna duda, ya nos llevamos unos minutos más. Si hay alguna Qué interesante duda, va a ser ese ejercicio, licenciada, de analizar nuestra propia letra. Sí, lo van a analizar y ustedes se van a dar cuenta cómo somos. ¿Cómo somos? ¿Verdad? Nos delatamos nosotros mismos. Ahí vamos a ver quién es ordenado y desordenado. No, son mentiras. Lo más difícil va a ser aceptar la realidad. Sí. Y no es fácil a veces cambiar, ¿verdad? Porque ya está aquí. Sí. Así que mucho gusto, buenas noches y qué alegres son bastantes y nos vamos a estar ahí comunicando. Y cuídense bastante. Y ya nos pasamos unos minutos. Ya les robé. Sí, muy interesante, lo amerita la clase. Muchas gracias, licenciada, qué gusto tenerla como docente. Bienvenida también. Muchas gracias. Y una lupa, miren, de estas, yo no les quise decir el nombre. Bueno, ahorita creo que ya no estamos grabando la clase. Creo que grabando ahorita. Ya, todavía. Esos son los de Dollar City. Pero ya